Buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema de las oleadas migratorias de América Latina, sin antes comenzar con un análisis de lo que estuvimos viendo la clase anterior. Vamos resumiendo, ayúdeme a Damaris. ¿Qué vimos la clase anterior? Sobre las fuentes de investigación de la historia, el concepto de trabajo, cultura e historia. Ya vimos el concepto de historia, cultura, trabajo y las fuentes de la investigación. Muchas gracias. Nayarli, Muyo, ¿qué estuvimos diciendo sobre las fuentes de la investigación? ¿Cuáles eran? Que hay diferentes fuentes donde encontrar hechos que se dieron ciertamente. A ver, en parte se me está entrecortando, no le escuché muy bien. ¿Sí puede repetir? Si es tan amable. Las fuentes de información en donde se encontraron antecedentes de informaciones de hechos que pasaron anteriormente. Ya, de hechos que se evidenciaban en las huellas del pasado. Martín, ¿qué era trabajo? Que era para las necesidades básicas. Ya, muy bien, para satisfacer necesidades básicas, ¿sí? Eso hablábamos de trabajo, para eso trabajábamos. ¿Qué era? ¿Qué entendíamos por cultura? ¿Qué era la cultura? A ver, ¿qué era? ¿Me escucho? ¿No? ¿No se le escucha? Active su audio, por favor, Keira. Vamos buscando cultura. A ver, ¿alguien más que le quiera ayudar hasta que Keira esté? Carla, cultura. Conjunto de tradiciones y costumbres que identifican a un pueblo. Ya, perfecto. Conjunto de costumbres que identifican un pueblo. Historia. Bianca. ¿Qué era la historia? La materia que nos está dando Lisen. No. ¿Qué era la historia? ¿Se acuerda? No hay problema. Si no, vamos recordando. Esa es la idea. ¿Alguien más? Andrea. ¿Qué era historia? Dicen la historia Las huellas algo que que son vamos. sucesos del pasado. Son sucesos del pasado. Ya dijimos que no eran solo los sucesos del pasado. ¿Qué más era la historia, Andrea? Las huellas que va dejando la humanidad a través del tiempo. Las huellas que va dejando la humanidad a través del tiempo, ya, pero tenía que ver con algo más. No era solo el pasado, no se olviden. No está mal, sí tiene que ver con el pasado. No es decir que no vamos a ver cosas del pasado. Pero no es solo eso. ¿Sí? ¿Sí, Nicole? Trata cronológicamente. Ya, ahí sí, tiene que ver con el tiempo, sí, es cronológico, es decir, habla sobre la temporalidad, pero sobre todo habla sobre la vida del ser humano. Eso no olvidarse, que tiene que ver directamente con la cultura y el trabajo. La cultura y el trabajo es lo que nosotros evidenciamos dentro de la historia. ¿Sí? Eso que quede claro. Bueno, estamos bastante bien dentro de la sintonía de lo que hemos venido hablando. Vamos con el segundo tema. Oleadas migratorias a América Latina en el siglo XIX y XX. Ponemos eso como título. Oleadas migratorias. Para que no tengamos desfases con el término migración, emigración, inmigración, vamos definiendo estos términos antes de comenzar. No se olviden, estamos hablando de América Latina durante el siglo XIX y XX. A América Latina. ¿Qué entendemos por migración,
Inmigración. Inmigración, ¿qué se entiende? ¿O es lo mismo que migración? ¿Migración es lo mismo que inmigración? Si no sabemos, no se preocupen, busquen, ahí estamos en el internet, busquen la palabra migración, inmigración. Inmigración. Es importante comprender estos términos a grandes rasgos para que no haya confusión si es que se entiende como sinónimos. Inmigración, ¿qué se entiende por inmigración? ¿Alguien encontró? Busquen ahí en su computador, en su teléfono. Inmigración. ¿Qué nos dice? Sí, aquí dice inmigración es la entrada a un país o región de personas que nacieron o proceden de otro lugar. Ya, entonces, que viene de afuera, es decir, ingresa. ¿Sí? Pongámoslo de otra forma. Pongámoslo de afuera hacia el país. Y migración. Es el desplazamiento de un pueblo desde su lugar de origen a otro. Ya, por lo tanto estaremos entendiendo aquí que va hacia, ¿sí? Eso es principalmente de donde viene la palabra emigrar, ¿sí? ¿Por qué hago esta puntualización? A veces nosotros confundimos y hablamos como lo mismo, inmigración, emigración, migración. La migración es en general el movimiento de los seres humanos de su lugar hacia otro lado. La inmigración generalmente es la perspectiva de cuando alguien ingresa al país. ¿Por qué esta puntualización? Porque si yo estaría hablando de las oleadas migratorias a América Latina, estoy hablando de inmigrantes hacia América Latina. Es decir, aquellos que vinieron de Europa principalmente a América Latina. ¿Dónde se daría este primer proceso de inmigración, de la migración europea? ¿En qué tiempo, en qué época? ¿Cuándo sería el principio de esta migración? ¿Cuándo se les ocurre el comienzo de la migración de los europeos hacia América Latina? ¿No? ¿Se nos La ocurre? conquista. La conquista, principalmente, más que la conquista, la colonia. ¿Sí? Cuando ya se asentaron aquí, ya tenían todo el territorio y les posibilitaba a los europeos ir llegando. Pero más importante que la colonia y el comienzo principal de las oleadas migratorias que nosotros vamos a ver aquí, porque la colonia estamos hablando hasta antes del siglo XIX, hasta antes de 1800, sobre todo, hablamos de la independencia. Independencia del Ecuador. Batalla de Pichincha. 24. Acuérdense. 24 de mayo de año 1822. 1822. ¿Por qué estoy puntualizando esto? Primero, porque cuando ustedes ya tengan el proceso para ir a la universidad, muchas de estas cosas se relacionarán. ¿Qué pasa? 1822, mitad del siglo XIX, posterior a esto, por el 50, el 60. Durante todos esos procesos posteriores a la independencia, donde se van conformando las repúblicas, se están dando las grandes oleadas migratorias desde Europa. ¿Qué pasa en Europa? Se están trasladando hacia América. ¿Sí? Esa es la relación que sucederá posterior a la independencia desde Europa hacia América. Por si acaso que tengan el dato. ¿Qué sucede? 1870, que vamos a ver. El Ecuador, América Latina se va conformando dentro de sus repúblicas y Europa va migrando hacia nuestros países. Ok, entonces, el punto principal, independencia. Es verdad que desde la colonia se ha dado este proceso, pero es más importante la independencia por diferentes factores. Primero, porque vienen de diferentes países de Europa, ya no solo de los españoles y demás consideraciones que eran necesidades para la época colonial, sino también
porque hay restricciones. A partir de la independencia se van generando restricciones y facilidades y diferentes elementos para los pasos. La apertura de la inmigración europea de comerciantes británicos llegaron a varios puntos de América. No obstante, pocos de ellos se asentaron definitivamente. Uno de los problemas que se dio a partir de la independencia es que muchos de los europeos que llegaron a América se asentaron en la época colonial, muchos de ellos, pero en la época independentista muchos fueron de tránsito, muchos estuvieron de paso. Como parte de los programas de colonización implementados por algunos países colonos, como Alemania, Suiza, se asentaron en varias partes del continente, como por ejemplo Chile. La mayor parte de llegada de migrantes será Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, donde mayormente han llegado. ¿Cuáles son los factores que les hace a las personas movilizarse? ¿Cuáles son los problemas que se presentan principalmente? ¿Por qué la gente se muda? Ya, muy bien. Lo mismo que pasó aquí en el Ecuador, época del feriado bancario. Las personas se vuelven hacia otros países o se encaminan hacia otros países, bueno, en este caso a partir de la independencia, principalmente por factores económicos. Ese es el principal problema por el cual se mueven las personas. Las condiciones de pobreza en las que se hallaban en sus respectivos países, las personas les obligaron a migrar a América Latina con el fin de encontrar empleo. Las ciudades que se convirtieron en centros de atracción de esta población desempeñaron un importante rol en la economía de los lugares. Si nosotros vemos el proceso histórico de toda la humanidad, ¿cómo ha sido? Y el día de mañana lo vamos a ver en unos videos, que principalmente las personas que van de un lugar a otro van generando un proceso de avance económico para esos países. La migración a España de los ecuatorianos, de Estados Unidos, de los latinoamericanos en general y los ecuatorianos, ha generado una cantidad de mano de obra que hace que esos países tengan un avance económico importante. Lo mismo pasa en esta consideración. Los países donde llegaron los primeros europeos dentro de la oleada migratoria generaron un avance económico para esos países. Uno de los casos más importantes y representativos es el de Uruguay. Entonces, dentro de las oleadas migratorias, uno de los países más importantes dentro de estas oleadas es el caso de Uruguay. Uruguay, dentro de su condición, comienza a tener llegada de los europeos en 1840 hasta finales de la década de 1860. Periodo clave en el desarrollo del país, más de la mitad de los habitantes de la zona activa eran extranjeros. ¿Qué significa? Que la mano de obra va generándose a partir de los extranjeros, de los migrantes llegados desde Europa. Ahora, recordemos, ¿cuál era el modelo económico que tenía América Latina después de la colonia? ¿Qué recordamos sobre el modelo económico? ¿Cómo funcionaba América Latina después de la independencia de la colonia? ¿Se mantuvo? ¿Cambió? ¿Cómo era? ¿Alguien recuerda de lo que estuvimos viendo en historia, en ciudadanía? En algunos elementos hablamos sobre el tema económico después de la independencia de los países latinoamericanos. ¿Se mantuvo? ¿Cambió? ¿Cómo fue a nivel económico en la independencia? Recordemos. ¿Qué se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Era diferente, igual?
No es que había que dar el 10% de lo que se ganaba. Bueno, pero eso es un impuesto. Más allá de los impuestos, ¿qué sucedía con el modelo económico en general? ¿Cómo era el modelo económico de la colonia? Planteémoslo desde ahí. ¿Cómo era el modelo económico? ¿En qué se basaba la economía de la época colonial? Si hablamos, por ejemplo, del Reino de España. ¿Cómo se basaba? Dicen no se basaba en las plantas y en las haciendas. Ya, perfecto. Se basaba en las haciendas y en las plantaciones. Hablamos principalmente que era un modo de vida terrateniente, que quienes poseían el terreno poseían el dinero. ¿Sí? ¿Ese modelo colonial se mantuvo después de la independencia o cambió? Se mantuvo. Ese modelo económico se mantuvo. Por lo tanto, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador y los demás países, ¿cómo funcionaban? Por las haciendas. Las haciendas mantenían el control de las exportaciones y del alimento en general. ¿Quiénes en estos países venían a producir la agricultura, es decir, los agroexportadores como Argentina, Uruguay y demás países? Eran los migrantes. ¿Qué significaba? Que seguíamos bajo el mismo modelo económico, pero quienes iban a producir ya no iban a ser directamente en estos países los indígenas tal vez, ni los esclavos, sino los migrantes. ¿Sí? Y sigue siendo la fuerza de trabajo el fundamento para comprender esta parte de la historia. El trabajo será ligado a los migrantes. Bien, dentro de estas consideraciones también cabe destacar que a inicios de la segunda mitad del siglo XIX, hablemos de la segunda mitad del siglo XIX, hablamos principalmente de dos países con inmigrantes chinos. Los chinos llegaron principalmente a Perú, de ahí su rico chaulafán, ¿sí? Y a Cuba, como mano de obra, y mano de obra como peones. ¿Sí? Entonces es importante comprender que no solo fue Europa, no solo fueron los españoles, no solo fueron los italianos, no solo fueron los franceses, qué sé yo, una cantidad de europeos que vinieron a América Latina, los ingleses también que estuvieron de paso, sino también asiáticos, que llegaron a América Latina y ya veremos posteriormente en el siglo XX, también llegaron de otros lugares, como de Siria, producto de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Claro esto, tres países importantes en este punto, pero principalmente desde el comienzo de las oleadas migratorias, Uruguay. Y esto le permite tener una fuerza de trabajo importante. El flujo migratorio hacia América aumentó drásticamente entre 2 décadas. Y esto ya es decir, nombramos a Uruguay como uno de los comienzos durante el siglo XIX. Tenemos en cuenta que la colonia es el principio fundamental de lo que es la oleada migratoria en general, pero los puntos más relevantes o los años más relevantes son desde 1870 hasta 1880 como flujo migratorio. ¿Qué significa esto? Que la mayor cantidad de personas se dieron entre estos 10 años y donde comenzó ya el auge. A partir de 1880 ya se dará un impulso enorme de la migración hasta 1930 en Argentina, por ejemplo, que es uno de los países donde mayormente se fueron generando los procesos migratorios. Dicho flujo migratorio se extendió hacia cerca de la mitad del siglo XX. Las causas que dieron inicio, y esto vamos puntualizando. Ya vimos, principalmente la causa es económica.
Y también hablamos de consideraciones políticas, religiosas, sociales. También hay las consideraciones de huir de la represión de su país, que veía la forma diferente. Pero ¿qué nos dejan? El momento que llegan los migrantes de Europa, ¿qué van llevando consigo? Que nunca se pierde. ¿Qué llevan los migrantes? Algo que nunca perdemos. Los recursos. No, los recursos, lo primerito. Las costumbres. Las costumbres. Costumbres. Muy bien, las costumbres. Es decir, que lo que nos dejan es cultura. Y de ahí la relación con los elementos que vimos al principio. Vimos el trabajo. ¿Por qué razón migran? Porque no hay trabajo en sus lugares. Es decir, la forma en la cual vamos haciendo, modificando la naturaleza no se puede dar en esos lugares. Entonces hay que migrar a otro sitio. Y ese trabajo se relaciona directamente con la cultura, porque el alimento, la forma de ver el mundo, se irá mezclando con las personas que habitan en esos lugares. La cultura es algo que nosotros siempre llevamos. Siempre estamos, de una u otra forma, vamos a otro lugar, a otro país, a otro sitio del planeta y llevamos nuestra forma de ver allá. E intentamos entender cómo las otras personas ven el mundo, pero siempre intentamos plasmar algo de nosotros. Y la cultura de esos países se ha plasmado mucho en la visión de, sobre todo, de los países de la parte sur de América Latina, de la parte más alejada del centro. Hablemos principalmente de Argentina, Chile, Uruguay y dentro de estas consideraciones. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta ahí está claro lo que estamos trabajando? Estamos entonces revisando los conceptos cultura, historia, las fuentes de la historia y el sentido del trabajo en un punto principal, oleadas migratorias. Como les decía yo al principio, los elementos que vimos en la primera clase se van a ir interrelacionando siempre. Vamos a hacer análisis críticos de lo que se ha venido dando a lo largo de la historia para comprender lo que somos ahora. Vamos a puntualizar entonces dentro de los ejemplos de las oleadas migratorias dentro de estos siglos, qué países tuvieron los más altos índices de personas que llegaron a los mismos. En Argentina, por ejemplo, entre 1880 y 1930, recibió aproximadamente 4 millones de migrantes. ¿Qué cambios creen ustedes demográficamente, hablo demográficamente en cuanto a territorio, pudo producir 4 millones de personas que llegaron a Argentina? ¿Qué cambios demográficos creen o cuáles son las incidencias más importantes a nivel demográfico, a nivel territorial que genera el que venga un montón de gente? La economía del país, profe. Bueno, uno de los ámbitos en la economía del país va a subir, siempre. ¿Qué más? En cuestiones demográficas, en cuestiones territoriales, es decir, en espacio. ¿Qué se les ocurre? Además del impulso económico, ¿qué cambiará? Principalmente vinieron de Italia y España. ¿Qué cambiará? Digamos que yo tengo una ciudad para 2,000 personas y me vienen 4,000 más. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si tengo una ciudad ideada para que vivan 2,000 personas y me vienen 4,000. ¿Qué tengo que hacer? ¿Les devuelvo a su país? No, algo tengo que hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tendré que hacer? Ampliar el territorio. Ampliar el territorio. Y uno de los problemas principales que se enfrentó Argentina en esas épocas era que todo estaba localizado hacia el centro, hacia los puertos, hacia lo más cercano al puerto. Lo que significa que estos 4 millones de personas, ¿dónde iban a vivir? Además, otro factor que ya vamos a ir observando
también en el video, es que Argentina y los países latinoamericanos después de la independencia pusieron reglas. Tenían que tener ciertas condiciones los migrantes para que puedan quedarse. No podía entrar cualquiera. Y además los que entraban tenían que pagar para poder habitar en un cierto sitio. Lo que generó que muchas de estas personas o tengan que regresar a sus países de origen o tengan que buscar otros sitios. Y se fue extendiendo los lugares cercanos a la capital o cercanos al centro, cercanos al puerto, hacia lo que sería la periferia, lo que sería el campo. Se fue extendiendo y Argentina se va convirtiendo en un territorio más amplio gracias a sus migrantes, porque tienen que buscar localidades alejadas del centro para poder vivir. Y la visión del mundo también va cambiando. Además de Argentina, y ya con esto para concluir esta primera parte de lo que estamos observando, además de Argentina, Brasil también tuvo un flujo importante de migrantes. Llegaron aproximadamente 2 millones de personas, principalmente ¿de qué países creen ustedes que fueron a Brasil? Portugal. Portugal, muy bien. No se olviden que ya era colonia de los portugueses. Portugal, España, y al igual que en Argentina, Italia. Esos son los países que mayormente tuvieron flujo de personas. En toda América Latina hubo este proceso de migración. Al igual que en otros países de la región, se acogieron a migrantes españoles, italianos, pero también hubieron franceses, ingleses y de demás nacionalidades. En el Ecuador, y con esto para ya acabar realmente la parte de este tema, en Ecuador, el caso puntual fue el de la Primera Guerra Mundial. ¿Año de la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien se acuerda? 1914. 1914. Durante 1914, la Primera Guerra Mundial, vinieron libaneses, sirios, y palestinos. Por las guerras, por el conflicto, por cuestiones económicas, por el problema general que siempre ha tenido esas partes del territorio en general, ¿sí? Entonces, con eso vamos a terminar y con una pregunta. ¿Alguien sabe de dónde provienen sus padres, sus abuelos? Es decir, ¿de qué país tal vez tienen ustedes ascendencia? ¿De dónde tienen ascendencia ustedes? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha preguntado de dónde vengo? Ya le veo a Carla, le está diciendo, mami, ¿de dónde venimos? Tal vez alguien se le ocurre, ¿sabe de dónde asciende su familia? ¿De dónde su ascendencia? No, nadie sabe. ¿De dónde son sus antepasados? ¿De dónde provienen? Bueno, siguiente clase, ese es su trabajo. Van a preguntar de dónde provienen. Yo sé, ahí dicen, pero eso ya nos hacen desde primero de básica. Sí, pero es importante relacionar nuestra propia historia con estos procesos. Si no, no nos arraigamos al propio caminar de la historia. La historia nos interesa y nos importa cuando también se relaciona con nosotros. Y seguramente muchos de nosotros tengamos ascendencias de algunas partes o de lugares de Europa, no necesariamente solo de España. ¿Sí? Bien, si me ayudan parando el video ahí, gracias.